sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Vamos a darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Estamos junto a Franklin Gutiérrez, a quien le voy a decir gracias, Franklin, por estar con nosotros. Estamos vía Zoom para volver a este debate sobre la reelección continua, discontinua. Gracias por estar con nosotros. Franklin Gutiérrez, vía Zoom, abogado constitucionalista y desde hace un tiempo es vicepresidente del PC1. Gracias por aceptar esta entrevista y bienvenido, por supuesto. Vale, muy buenos días y a todos ustedes y a la Zoom, ¿no? Bueno, comunicarte que ahora soy presidente del PC1. He subido por decisión de todos los camaradas. Soy presidente del PC1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Las felicidades. Me quedé entonces atrasada con la noticia de vicepresidente. Oscar no se ha informado bien. Presidente, entonces, a partir de ahora, gracias por estar con nosotros. A ver, ¿cómo está viendo este debate, este ya conocido debate, pero está entrando, yo creo, en su fase más aguda sobre la reelección? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ha emitido su informe de inadmisibilidad 121-2024 el 30 de agosto, respondiendo a los recursos presentados por el exdefensor del pueblo, Waldo Albarracín, entre otras personas. Se ha mencionado la sentencia constitucional 1010-2023, que anula la sentencia 084-2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual permitía la reelección indefinida. Yo me pregunto quién se sabe esto de memoria. Ustedes, los abogados. Lo que sí sé de memoria es que a partir de estos documentos del TCP, de la CIDH, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se está debatiendo la interpretación en última instancia de la Constitución sobre la reelección indefinida o no. Ya se ha planteado que la reelección indefinida no es un derecho humano. Creo que ahora los argumentos están yendo a la reelección indefinida en tanto se admita un periodo intermedio que permita esta reelección después de este paréntesis, o never in the life, como dijo Carlos Mesa. Yo quisiera que me ayude a explicarle a las personas que nos están viendo, a mí también, de la manera más sencilla, y su posición, por supuesto, porque en medio de esta interpretación jurídica hay planteamientos políticos, ¿no, Franklin? Así es. Cuando hablamos de la interpretación normativa de la Constitución, por eso es Constitución política del Estado. Las opiniones no solamente son jurídicas, también son constitucionales, pero también políticas, ¿no? Por eso es Constitución política del Estado. Bien, yendo al tema del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al informe 121/2024, que es de la gestión 2018, y recién conocemos 18, 19, 20, 21, 22, 5 años después. Imagínate qué tiempo hemos tenido que esperar para poder entender la mentalidad y la ideología de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y esto nos retoma a hacer un retroceso a lo que fue el F-21, el referéndum del F-21, cuando nos hablaba y nos decía, hay que consultar en el 2016 si un derecho humano, ¿no? Entonces,
el pueblo dijo que no, que nadie puede ser elegido de forma indefinida y que hay que respetar lo que señala la Constitución Política del Estado, en la que uno puede ser electo 2 veces y nada más. No puede seguir postulando hasta que muera, porque sería algo perpetuo, algo indefinido, algo que podría ser tal vez de caer en un caudillismo o lo que hacían los emperadores, ¿no? El pueblo dijo no. Ahora, después de lo que dijo el pueblo no, viene la sentencia constitucional 084/17, en la que esos tribunos de ese entonces agarraron unas teorías alemanas y dijeron no, el elegirse obedece a una teoría del hombre necesario y por lo tanto es un derecho humano, y eso se mantuvo y tapó lo que fue el referéndum del F-21. Bueno, luego en Bolivia se dicta la sentencia constitucional 1010/2023. Esta sentencia agarra la última mentalidad de la Comisión Interamericana y dice no podemos aceptar pues que alguien se esté candidateando de forma indefinida, no dé lugar a otros, y por lo tanto eso no es un derecho humano. Por lo tanto, el reelegirse cada vez que uno quiera, no podemos aceptar. Bueno, eso ya fue corregido con la sentencia 2023. Como esta demanda es del 2018, la comisión al señor Albarracín y a otros más les dice, no voy a atender ya su pedido porque ya tenemos los antecedentes y de acuerdo a nuestra normativa, cuando el Estado ya ha corregido su error, nosotros podemos pronunciarnos. Y hace hincapié y dice, hubo un referéndum, hubo la sentencia 84, esa sentencia ya fue corregida con la sentencia 1010/2023 y por lo tanto, para Bolivia, la reelección indefinida no es un derecho humano, por lo tanto, nadie puede ser reelegido hasta que uno quiera. Ya no es un derecho humano, por lo tanto, tiene que haber la alternancia y tiene que darse la oportunidad a otros sujetos para que puedan también tener ese derecho a ser elegidos. Eso es en sí la mentalidad con la que se está manejando hoy en día desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos al otro lado. Wilfredo Chávez, usted lo conoce, es abogado, parte del equipo legal del Movimiento al Socialismo. Evista ha estado en la marcha, nos ha hablado de estos temas también en estos últimos días. Hoy, Wilfredo, volvemos a tomar contacto con usted para hablar de este mismo debate. Creo que la palabra clave es continua o discontinua. Acaba de escuchar el argumento, de la argumentación más bien de Gustavo Torrico. ¿Cuál es su lectura a estas alturas? Wilfredo, bienvenido al programa. Buenos días, Claudia. Mire, un saludo al país. Quiero indicar que nosotros tenemos una lectura bastante clara. Y la lectura que hay que hacer no es una opinión mía subjetiva o una opinión de Gustavo Torrico o de algún analista, ¿no? Es lo que refiere concretamente la CIDH. Y la CIDH lo que hace es, en primer lugar, en ese caso, rechazar la solicitud presentada por Waldo Albarracín, que pretendía, ¿no?, modular o dejar sin efecto la sentencia 84, y la CIDH dice esto no es correcto. La CIDH además le dice, porque el tema ya ha sido resuelto antes, segundo tema. Tercero, la CIDH dice, y explica en el punto 36, que todo el alegato que se ha hecho en la opinión constitutiva 2028, que era el 21, y el informe de agosto que se ha conocido recién el viernes anterior, tienen que ver o se relacionan con la reelección indefinida cuando ésta es continua. Es decir, la CIDH ha sido bastante clara y el mismo Franco Albarracín, yo ahí se refiero a fuentes que son los peticionarios junto a su papá, claramente indica que la CIDH nunca se ha referido a la forma de ser nuevamente elegido de manera discontinua. Le puede como periodista fácilmente averiguar aquello. Es tan claro el tema que el punto 36 se refiere a la continuidad, no a la discontinuidad. Y nuestra Constitución establece con total precisión en el artículo 168 que el sujeto a quien se refiere la reelección continua por una vez,
es el presidente del Estado. No habla de expresidentes, ni mucho menos. En ese entendimiento, la CIDH ha permitido pues, que Lula da Silva postule, estando vigente la opinión consultiva 28-21 de junio del año 2021, ha permitido que el año 2022 Lula postule y sea presidente del Brasil. Lula había sido, por si acaso, presidente 2 veces continuo del Brasil. Deja el poder, hay esta opinión consultiva y un año después de la opinión consultiva, Lula vuelve al poder. Es decir, estamos más abajito, en la 36, te diría, ¿no? El punto 36, claro, si puede acompañarme con Sí, Lula. sí, lo vamos a poner. Entonces, claramente está, y hacen unas referencias donde usted me menciona el punto 34 a la sentencia 1010. Pero ¿qué parte de la sentencia 1010? La que se refiere a la discontinuidad, no hace referencia a la continuidad, perdón. Es decir, para el sistema interamericano la continuidad en el poder no es un derecho humano, y todos estamos de acuerdo, ¿sí? No dice nada sobre la discontinuidad, porque ya la práctica ha hecho que Lula haya vuelto, puede volver otros presidentes seguramente cuando cumplen las reglas, y no hay un impedimento constitucional preciso en ese sentido. Entonces yo me estoy amparando en este mismo informe de la CIDH que desestima por inadmisible la solicitud de Waldo Albarracín, puntos 34 hacia adelante, y el 36 particularmente, que tienen que ver justamente con que esta prohibición se hace a quien está en el cargo, no a quien ya no está en el cargo. Y eso no puede negarnos nadie, ni más ni menos. Esto es lo que dice la CIDH. Pero bueno, vamos a trabajar, vamos a decirle gracias al embajador Eduardo Sosa Cuevas, embajador de México en Bolivia. Un placer, Claudia. Embajador, tenerlo nuevamente acá. Amigo de esta casa, lo agradezco sinceramente. No, gracias a ti, Claudia. Gracias por la introducción. Es conmovedor, realmente es conmovedor escucharte cómo hablas de México, de lo que se viene. Estamos conmovidos, expectantes, emocionados, ilusionados con esta nueva etapa, ¿no? Porque sin duda es histórica, es de México, pero es de la región y yo creo que del mundo. Creo que no me quedo corto en decir, por el tamaño de país que somos, la fuerza que somos, la asunción de la presidenta Sheinbaum, es un hito a nivel, como digo, nacional, es un hito regional y mundial, y creo que es un hito y un logro de los derechos humanos, de la transversalización, de la despatriarcalización, en fin, de todo eso que obviamente en Bolivia y tú manejas muy bien, y muchas gracias por la oportunidad de venir a la fiesta, ¿no? Porque es una fiesta. Sí, es una fiesta democrática, siempre es una fiesta democrática. Gane Milei, gane Claudia Sheinbaum, gane Petro, siempre va a ser una fiesta porque es lo que dicta el pueblo cuando vota, y eso se respeta, teniendo todavía como tarea perfeccionar la democracia, pero es lindo obedecer a la cantidad de votos y a la calidad de la votación también. Creo, y quiero comenzar por acá, que Claudia Sheinbaum marca historia porque es la primera presidenta en México, además bajo un paraguas de izquierda, que no ha sido lo que ha caracterizado en el México de las últimas décadas, pero además porque no es una mujer a la que le hemos hecho el favor de darle la oportunidad, pobrecita mujer, no. Claudia Sheinbaum es una mujer de 62 años, parte de Morena, muy cercana políticamente a Andrés Manuel López Obrador. Es una chica que ha estudiado mucho, que ha trabajado mucho en su carrera académica en física e ingeniería energética en la UNAM, que no es poca cosa. La UNAM es una de las grandes casas académicas de la región, del mundo. Ha sido secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México el 2018, fue gobernadora en la Ciudad de México, asumió la alcaldía en México, tiene un recorrido académico, político, en su lucha, creo ya demostrada, al lado de la defensa del medio ambiente. Creo que se ha ganado el lugar donde está y ha asumido hoy el reto y le toca comenzar hoy con el 58,79% de los votos, si es que estoy bien en este porcentaje, lo que marca una confianza en el mando de un México lindo y querido, pero que también tiene
tremendos problemas. Ya hablaremos del déficit, del narcotráfico, de los asesinatos, de las bandas criminales, de la reforma judicial. Es decir, no es una taza de leche la que le está dejando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Muy entusiasta. ¿Estoy con Claudia Sheinbaum? No, estás muy bueno. ¿Qué te puedo decir? Gracias. Usted también está Sí, entusiasta. estamos muy contentos. Y no lo digo desde el punto de vista, obviamente yo soy un representante diplomático de mi país, ¿no? Pero si tú ves los números, lo dijiste muy bien y eso yo pensaba cuando estábamos pensando en esta conversación en la oficina, son dos vías. Primero, la contundencia con la que gana la candidata. Es decir, quitemos un poquito la imagen de que es una candidata mujer. Ya lo habíamos comentado en algún segmento. Realmente este tema de ser mujer, eran dos candidatas mujeres las que lideraban la contienda. Histórico también. Histórico también. Entonces, muy orgullosos de que nunca fue el debate si es mujer y por ser mujer, o si por ser mujer va a poder o no poder gobernar. Eso nos hizo sentir a los mexicanos muy orgullosos de que no fue el tema del debate. El debate realmente era el centro, como es un debate democrático, ¿no? Sobre izquierdas, derechas, proyectos de gobierno. La contundencia con la que se ganó, ¿no? Independientemente de haya sido ella o no, como dijiste, unos números altísimos, lo cual da la idea a los que sí creemos en el progresismo y los que sí nos gusta hacia dónde va la deriva de la región, hacia dónde debe de ir el humanismo en el gobierno, contundente el respaldo del gobierno de México. Esa es una vía y eso nos entusiasma y te entusiasma y está muy bien. Y la otra vía sí, que es mujer, ¿no? En un país que tradicionalmente está estigmatizado como un país machista, en esto hay una gran razón en nuestra cultura latina, en nuestro producto histórico y en las industrias culturales, evidentemente, ¿no? Pero si tú revisas los pasos de México conforme a la agenda de derechos humanos, sus esfuerzos por la despatriarcalización, los esfuerzos por el progresismo, por insertarse en estas corrientes y tendencias mundiales, pues vas a ver que ya es la consolidación de esos pequeños pasos que se vienen dando y que en Claudia Sheinbaum, la presidenta, nos tenemos ya que acostumbrar a decir la presidenta Sheinbaum, engloba todo esto, una mujer sofisticada en estudios en el extranjero, estudios en la máxima casa de estudios, valga la redundancia, una mujer convencida de su militancia de izquierda desde muy pequeña, heredera de familia de estas tradiciones, una mujer que ha acompañado al presidente actual y que garantiza el ideario por el cual votaron la mayoría de los mexicanos, ¿no? Ya lo ha dicho, no tengo por qué ser diferente de una lucha en la que yo vengo caminando con él desde joven, y lo que es muy bonito es la congruencia entre el casi 60% de la votación que eso busca y que eso quiere, que se da en paz y que se refrenda a través de ella. Entonces yo creo que hay motivo sobrado para ser entusiasta. Bien dicho por ti, es México, México bronco, México duro. O sea, tú revisas la historia de México desde 1800, desde antes, ¿no? Somos sincréticos y somos países, pues que la fuerza, la brutalidad bien sentida, la formación de nación, pues somos un país complejo con muchos retos, ¿no? Entonces, no es una taza de leche, tampoco es una copa de tequila la que va a tomar. Entonces, sí, hay retos muy fuertes, pero con confianza de que esa capacidad, esa trayectoria, y tú lo ves, yo creo que unos números de un periódico, inclusive de centro derecha, 68% ahorita de aprobación en, cuando menos como su desempeño como presidenta electa. Casi el 70% de la gente en México está conforme como lo está haciendo. Y luego hablamos de las expectativas. Voy a mi primera entrevista porque nos está esperando, ya está en contacto a distancia, Guillermo Seoane, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en el Senado. Muchas gracias por la espera, Guillermo, y quiero tocar obviamente el tema que se está debatiendo en los medios de comunicación después de las declaraciones de Iván Lima, hoy exministro de Justicia. Carlos Mesa ya ha dejado un mensaje muy claro. De hecho, podemos comenzar mostrando este tuit de Carlos Mesa, si me ayudan. Dice: la confesión de Iván Lima evidencia que los procesos que le siguen a la expresidenta Yanine Áñez son producto de un complot, carecen de fundamento y son simple persecución política. Corresponde anular todos los juicios contra la señora Áñez, tal como están planteados, e iniciar una investigación profunda a Morales, Lima y los jueces obsecuentes
que se prestaron a esta infamia, dice Carlos Mesa en estas últimas horas. Hemos contactado a Guillermo Sewane para que nos amplíe esta posición, que supongo que no es personal, supongo que hay una posición de parte de Comunidad Ciudadana. Bienvenido, Guillermo. Claudia, buen día, un saludo para ti y toda tu audiencia. Bueno, estamos profundamente preocupados por las declaraciones que ha hecho el exministro Lima. Queda claro que aquí ha habido un personaje que ha querido cambiar la historia de Bolivia, el señor Evo Morales, y hacer a su imagen y semejanza todo lo que la justicia debería ser, en complicidad con el gobierno nacional y con el ministro de Justicia, pero además con los jueces, a los innombrables jueces autoprorrogados que hasta ahora no se quieren ir. Entonces, lo que está pasando, estimada Claudia, es que el país tiene que poner las cosas en regla. No puede darse, tiene que anularse este juicio este juicio que se le ha hecho a la señora Áñez, y bueno, hacer una investigación adecuada. Tendrá que ser un juicio de responsabilidad, ya se verá aquello. En el Parlamento en algún momento quisimos planteamos esa propuesta que no fue aceptada por la mayoría masista. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que el país está entrando en una suerte de tumbo en lo que es la justicia boliviana. Como decía don Juan Lechín Oquendo, si quieres tener poder en Bolivia en la década de los 70, tenías que tener militares. Ahora se dice, si quieres tener en Bolivia, tienes que tener jueces corruptos y autoprorrogados, mejor si son así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se cambia la justicia boliviana de acuerdo a los apetitos de los políticos de turno. El tema de que sucedió con Sencati y lo que está planteando el ministro es demasiado grave. Aquí han entrado en componentes Evo Morales, el gobierno nacional, y en ese momento el ministro Lima. Entonces hay que resolver este tema, hay que anular esos juicios, hay que hacer justicia con la señora Áñez, como lo ha dicho Carlos Mesa. Y ahí estamos, en ese momento estamos. Yo creo que es importante que podamos, en función de aquello, tomar decisiones. Lo que pasó en Secata, que fue la muerte creo que de 10 bolivianos, donde está aquello, tendrá que investigarse. Pero eso de querer darle toda la culpa a la señora Áñez con un juicio que no es un juicio de responsabilidades en su calidad de expresidenta de Bolivia, me parece realmente una injusticia la que se ha cometido. Manos a la obra, pongamos las cosas en serio y esperemos que el ministro Lima siga dándonos mayor información de lo que ha pasado. Bueno, él también tendrá que en algún momento ser parte de la investigación pertinente, ¿no? ¿Van a asumir alguna acción al margen de estas declaraciones como parte de esta fuerza política, declaraciones mediáticas sin duda que tienen un valor, pero además ustedes van a iniciar alguna acción concreta? ¿Se habló de esto dentro de Comunidad Ciudadana? Sí, para empezar vamos a poner en la agenda parlamentaria el tema que se vuelva a discutir, que se vea, que se saque una resolución del Parlamento Nacional en ese sentido, y también por el lado, digamos, más legal, se está presentando una demanda específica respecto a este tema. También sé que la hija de la presidenta Áñez está en lo mismo, y varios políticos nacionales. Es el momento de que se aclaren las cosas, es el momento de que el señor Evo Morales pues no se crea que está por encima del bien y del mal, y que de alguna manera este tipo de actividades que se han desarrollado con juicios sin consultar y cambiando el procedimiento judicial, vuelvan a su entero camino para hacer y aclarar lo que va a pasar en Bolivia. Hay que aclarar, hay que investigar, evidentemente, pero no hay que coestar y no hay que dar sentencias antes de tiempo, y sobre todo no hay que castigar a la señora Áñez, que de alguna manera se merecía un juicio de responsabilidad. Y hemos invitado para tener otra voz a David Inca, representante de las víctimas de Sencata. David, bienvenido, agradecida por venir hasta esta montaña, viene desde la ciudad de El Alto, ¿verdad, David? Sí. Gracias por el esfuerzo y bienvenido al Piedra, Papel y Tinta. Bueno, gracias Claudia, un saludo a todos los hermanos y hermanas que nos ven. Justamente estas declaraciones han movido, como dicen, un terremoto tectónico, ¿no? Sí, ha movido todo.
y hemos tenido una reunión virtual entre los directorios de Sencata y Sacaba. Hemos evaluado ¿Cuándo se reunieron? ¿Cuándo se reunieron? Bueno, es de esta semana, el fin de semana, justo virtualmente vía Zoom, y nos hemos consultado, hemos preguntado qué opinas cada uno, y claro, hemos sacado algunas conclusiones de las declaraciones, ¿no? De David Lima. Sí. Perdón, de Iván Lima. Sí. David. Entonces, el tema es el siguiente. Una actitud primero cobarde por parte del ex ministro, porque si él tenía esa posición, ¿por qué no lo ha defendido cuando él era ministro y cuando él podía, con su peso de autoridad, corregir lo que según él ahora tendría que corregirse, ¿no? Segundo, hemos llegado también a la conclusión de que ya el MAS y PCP, estoy hablando como MAS y PCP cuando no había división, porque él refiere de que estaba Evo Morales, diputados, senadores, Arce, Choquehuanca y otros ministros que habían definido ya la ruta jurídica por el cual tendría que ser procesada la señora Áñez, junto con todos sus cómplices, ¿no? Colaboradores, toda su gente. Y en eso habrían definido ir por un juicio ordinario y no por un juicio de responsabilidades. Entonces quiere decir que como MAS y PCP han o consideran a las víctimas como objeto y no como sujeto de derechos. Y será por eso también que desde hace tiempo atrás el gobierno ya no nos atiende en las cartas que nosotros enviamos de audiencias con el señor presidente, ministros, ¿sí? Y que también dentro del ¿Con qué círculo, ministro pidieron hablar y que no los recibió? Entiendo que la agenda del presidente es más llena, está más llena, pero claro, ¿con qué ministros quisieron hablar y no los atendieron? hemos mandado notas a la ministra de la Presidencia, ya, y al señor presidente, al ministro de Gobierno, ministro de Justicia, Ministerio de Defensa, ministro de Economía, ministro de Salud, ministro de Educación, ya, ministro de Trabajo. ¿Ninguno contestó? Ninguno David. de ellos nos contesta, ¿sí? Y en algún caso nos contestan del Ministerio de la Presidencia, pero nos mandan a un técnico. Es decir, un técnico que no tiene, no puede definir la solicitud que nosotros hemos planteado. Te pongo un ejemplo. Sí. El año pasado hemos hecho aprobar un libro escrito por las víctimas, que está registrado en la Oficina de Derechos de Autor. Y queríamos que el señor presidente comente este libro junto con otros ministros. Hasta ahorita estamos esperando la respuesta, desde un año atrás. Entonces eso nos da a entender de que con las declaraciones del señor Lima han tomado una decisión política como MAS y PCP, en donde las víctimas simplemente somos objeto y no sujeto de derechos. David, ¿qué otro pedido, qué otra necesidad han tenido en este último tiempo? Por lo que me dicen, han enviado cartas a distintos ministerios. ¿Qué urgencias tienen? Por ejemplo, esta misma solicitud del libro lo hemos mandado a la Asamblea Legislativa, no hay respuesta, al órgano ejecutivo no hay respuesta, al órgano jurisdiccional no hay respuesta y al órgano electoral. ¿Es solamente el tema del libro o hay alguna otra demanda? Otras, por ejemplo, tiene que ver con el cumplimiento de el Decreto Supremo 4176, que falta todavía cumplirse para los hermanos de Sacaba, y esta es la que no se ha ido cumpliendo. Para los hermanos de Sencata podríamos decir que en un 95% se ha cumplido el Decreto Supremo 4176, pero para los hermanos de Sacaba no llega ni al 50%. ¿Cuál es el espíritu de este decreto? ¿Lo recordamos? Es de ayuda humanitaria, ya en el tema de atención médica, becas, trabajo, y lo único que se ha cumplido sería la ayuda humanitaria de 100.000 bolivianos por fallecido que han recibido a los hermanos de Sacaba, pero no ha sido
de inmediato cumplimiento, ¿no? Entonces, y este dinerito estaba enfocado directamente a los huérfanos y a las huérfanas, ¿no? Con este dinero sustentar alimentación, cuidados médicos, educación, gastos de tal vez alquileres, de vivienda o anticrético, y todo ese dinero se ha ido en ese sentido, y así estaba enfocado, no era de libre disposición de las viudas, pero estos 37 víctimas se han beneficiado, 12 en el gobierno de Evo Morales, 3 del día 11 de noviembre, cuando no había autoridades, y 22 víctimas durante el gobierno de la señora Áñez, total 37. Entonces, ha sido un decreto de amplio debate y de atender a todas las víctimas, independientemente de la posición ideológica o política que se lo quería poner. Posteriormente hemos presentado notas para iniciar juicio de responsabilidades contra el señor Lanchipa, porque el señor Lanchipa no ha cumplido la recomendación quinta del informe de la CIDH-GIEI, que dice que de oficio tienen que iniciar procesos de investigación para identificar a autores de violaciones a derechos humanos. Me refiero a lo ocurrido del día 11 de noviembre. Entonces, el día 11 de noviembre tenemos 17 a 18 hermanos heridos a bala, entre menores de edad, ¿sí? Y personas mayores y hasta adultos mayores. Entonces, no ha hecho ningún tipo de investigación el señor Lanchipa. ¿Intentaron comunicarse con él? Hemos mandado notas formales, tenemos las notas desde el año 2020, 21, 22, 23, y la última hemos presentado en agosto de este año, y no hay respuesta, ¿no? Entonces eso nos ha llevado... ¿No hay respuesta de ningún tipo, David? No ha habido. El señor Alave igual, lo hemos presentado en nuestras notas, y parecería que las declaraciones del señor Lima coinciden con que así es una decisión política en el cual las víctimas no van a ser escuchadas en tanto y en cuanto no haya una decisión política también. Es decir, estas declaraciones nos han abierto bien claro a esta decisión interna, y que también coincide con que el hermano Roberto Jucumari, cuando él era presidente de las víctimas de Sacaba, se quejaba porque habría sido amenazado por el señor Evo Morales para que las víctimas de Sacaba no se asocien, estarían prohibidos de asociarse como víctimas. ¿Y habría una amenaza de Evo Morales? Sí, hacia el hermano, de votarlo, expulsarlo de su colonia, ¿no? Y por lo tanto, él tuvo la idea de ser atendido bajo una marcha, y se hizo la marcha de justicia desde Caracollo, y ahí es donde se pone en evidencia que hay esta marcha por justicia. El hermano lamentablemente falleció, don Roberto falleció, y ya son un año y más de su fallecimiento, y resulta de que con estas declaraciones coincidimos de que hubo una decisión política partidaria en donde no se va a tomar en cuenta los reclamos de las víctimas, porque son considerados objetos y no como sujetos, porque el juicio de responsabilidades que nosotros también habíamos aceptado en una primera instancia era como una medida de, no una finalidad, sino como un medio para llegar a la Corte Interamericana, porque le he escuchado al señor Seoane, y que en su momento también hemos escuchado las declaraciones del señor Carlos Mesa y del señor Camacho, en donde decían que no iban a permitir ningún juicio de responsabilidades. Y para un juicio de responsabilidades pasa por la aprobación de 2/3 de la Asamblea Legislativa. Y al no haber 2/3, cualquier proceso de juicio de responsabilidades contra Áñez se anula. Y al anularse, no hay justicia para las víctimas. Entonces nosotros habíamos planteado como estrategia, apoyamos esta propuesta, y sabiendo que no va a haber 2/3, nos habilita para ir ante la Corte Interamericana, y en la Corte Interamericana obviamos el trámite de investigación ante la CIDH, porque la CIDH ya ha presentado un informe final y directo va ante la Corte. Entonces, esa era nuestra propuesta.
pero como del cual víctimas. como víctimas, y no ha sido aceptada. Y han ido por un juicio ordinario, y en el juicio ordinario ha pesado primero la sentencia contra Áñez sobre resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes, en tanto y en cuanto ella ha asumido decisiones como senadora. ¿Cuál ha sido? Y hoy he convocado cabalmente a 2 legisladores que tendrán su corazón moviéndose porque se ha determinado un nuevo escenario como resultado del censo para los chuquisaqueños y los cruceños. Comencemos con Chuquisaca, que ha perdido un escaño. ¿Cómo recibe, diputado, esta determinación? Por ahora está en una fase electoral, de disposición electoral, viene del Tribunal Supremo Electoral. Para hacerse realidad se necesita una aprobación, por supuesto, en el ámbito legislativo, pero ya tiene una posición respecto de estas determinaciones. Sí, sin lugar a dudas, los chuquisaqueños no vamos a respaldar el proyecto de ley que envía el órgano electoral porque está en base a un censo que ha sido cuestionado, un censo que no tiene legitimidad. Hemos escuchado frases hasta de un fraude censal. Autoridades de varios departamentos, entre alcaldes y gobernadores, que han cuestionado estos resultados, y nosotros lo que queremos es obviamente que primero se tengan los escenarios óptimos para hacer estas modificaciones, ¿verdad? Como chuquisaqueños, además, donde está la sede del órgano judicial, vamos a pelear siempre por el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Y en ese marco, nuestra posición como chuquisaqueños, y digo aquí de oposición y de oficialismo, es no permitir esta modificación en tanto estos resultados no tengan la legitimidad que corresponde. Los departamentos de La Paz y Santa Cruz contarían con esta disposición, si es aprobada, con 29 diputados cada uno. Esto quiere decir que Santa Cruz gana un escaño y Chuquisaca pierde 1. Diputada María René Álvarez, ¿cuál es su posición? Ya el Comité Cívico Cruceño ha manifestado su desacuerdo. ¿Qué van a hacer los diputados ahora? Imagino que forma parte también de este sector que se opone a esta disposición. Gracias, un saludo cordial para todo el país, para el diputado, para usted. A ver, primeramente desconozco porque solamente por los medios de comunicación se ha vertido de que se haya enviado ya el proyecto de ley del Tribunal Supremo Electoral para la Asamblea Legislativa, ¿no? Para que ésta pueda hacer el tratamiento del mismo. Sin embargo, coincido en el aspecto de que más allá de la disposición o los articulados que tengan que ver con que haya 1, 2 o menos un representante parlamentario en todo lo que corresponde a la configuración, digamos, ¿no? de los curules parlamentarios a nivel nacional, no se podría aprobar un proyecto de ley que esté en base de los resultados del INE, porque el INE, y ya se ha podido demostrar, ha cometido un fraude censal. Entonces, lo que ellos están buscando es probablemente zafar de las responsabilidades penales, administrativas, jurídicas, civiles, por las que deben responder a raíz de estas acciones ilícitas cometidas por parte del Instituto Nacional de Estadística. Nosotros hemos sido fieles guardianes, por darle una palabra, digamos, ¿no? a esta situación, sobre todo en lo que corresponde al departamento de Santa Cruz, que incluso un año antes de que se lleve a cabo esta actividad censal a nivel nacional, en el departamento de Santa Cruz ya se había hecho un levantamiento de datos mediante el Instituto Departamental de Estadística. Si bien no tiene, digamos, un resultado, un carácter vinculante que pueda incidir, digamos, en los resultados del Instituto Nacional de Estadística, pero sin embargo ya era un reflejo, un parámetro de la cuantificación de habitantes que hay hoy por hoy en la realidad que vive el departamento de Santa Cruz. Entonces está más que demostrado que todas las acciones que ha
prácticamente desde el inicio, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística ha sido totalmente alejado a toda proyección real de la cantidad de habitantes que puedan haber en toda la extensión territorial. Se entiende la posición de ambos diputados. Lo que yo no entiendo es a qué escenario podemos ahora transitar. Desde el larcismo se ha pedido evitar los conflictos para traer también la voz del oficialismo. Han pedido evitar conflictos desde esta nueva distribución. Israel Huaytari, presidente de la Cámara de Diputados, afirmó que no hay que crear un nuevo conflicto a nivel nacional, pero está claro de que no va a haber un consenso, no hay un acuerdo. Chuquisaca pierde 1, Santa Cruz gana 1, pero se habla de resultados que no tienen legitimidad. Mi pregunta es, ¿pero ahora qué? Porque el censo sí ha costado muchísimo dinero. No es que mañana podemos hacer un nuevo censo con el aval de todos los actores. ¿A qué pasamos? Es decir, si es que esto no se aprueba, nos quedamos donde estamos, ¿no? Lo que a Santa Cruz, por supuesto, no le conviene, ni le toca por derecho, y Chuquisaca, no sé si ese es el escenario que apuntan como perspectiva. Considero que no solamente es el tema del curul o de la reconfiguración política al interior de la Asamblea. El tema de fondo es que si legitimas estos resultados vas a vincular también a la redistribución de recursos. Y ese es un tema fundamental. Evidentemente hay regiones que se han fortalecido a lo largo de los años. Nuestros datos estadísticos nos dicen que no es Chuquisaca la que tiene que perder. Entonces, cuando generas estos escenarios de poca confiabilidad y tienes un gobierno débil institucionalmente y un modelo de Estado que está llegando a su final, yo creo que lo más óptimo es evitar esta confrontación, rediseñar cómo inclusive tienes que hacer una redistribución de recursos a futuro. ¿A qué nos preocupa en el fondo, más allá de un diputado? Los recursos se redistribuyen solamente en base a la cantidad de población. Si seguimos haciendo ese ejercicio, no solo Chuquisaca, Tarija, Beni, Pando van a terminar sin habitantes. Lo correcto es tener otros índices dentro de estos índices de población, como el de migración forzada, de natalidad, de condiciones socioeconómicas. El país tiene que replantearse qué va a hacer de aquí en adelante. Y la aplicación de este censo, que tiene un tinte político y además en un momento donde está enfrentada la mayor fuerza política del país por una elección, no le va a dar la legitimidad ante el cuestionamiento de la población, por lo que la Asamblea se ve obligada, y yo apelo a mis colegas parlamentarios de oposición y de oficialismo de Cochabamba, de Santa Cruz, de La Paz, que sean coherentes con su primer planteamiento, que estos datos estadísticos tenían mucho cuestionamiento y no pueden pues merecer ser validados a través de esta ley. Gracias, Emilia. Hace un tiempito que no te teníamos acá en el programa. Hoy era obligatoria tu presencia después de estos últimos acontecimientos entre nuestros países, ¿no? El presidente Milei, bueno, Argentina ha quitado el estatus de asilo. Voy a leer una vez más el comunicado para luego entrar a las consideraciones. Emilia, bueno, primero saludarte, ¿todo bien? Hola Claudia, sí, un gusto saludarte. Hacía un rato ya que no nos veíamos. Verdad. Bueno, qué mejor pretexto que el comunicado oficial dice así. Es de ayer, 2 de octubre, el Ministerio de Justicia informa que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma. Dicho beneficio fue utilizado indebidamente como herramienta política por el presidente Alberto Fernández, omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley 26.165. Morales llegó a Argentina tras huir de Bolivia en 2019, luego de intentar perpetuarse en el poder mediante un fraude electoral. Fue recibido con privilegios injustificados pese a las graves acusaciones que pesaban sobre él, entre ellas corrupción, fraude electoral y persecución política de opositores. Desde entonces,
ha retomado su liderazgo en la política boliviana, actualmente gobernada por un dirigente de su partido político, y ha viajado libremente a su país de origen. Esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria del refugio. El estatus de refugiado es un derecho que debe ser otorgado con seriedad, no como herramienta de conveniencia política. Y termina así: este gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia. He dado lectura de todo este comunicado oficial. Esto es palabra oficial del gobierno argentino, así que en estas estamos, y no puedo sino preguntarle a Emilia cómo lee esto y si tiene repercusión en los medios argentinos. De alto calibre el comunicado. Bueno, son los comunicados a los que nos tiene acostumbrados este gobierno. Yo lo veo con mucha preocupación porque además no ha tenido la repercusión que debería tener, la gravedad de quitarle, ¿no?, el estatus de refugiado a Evo Morales. Bueno, Manuel Adorni, que es el vocero presidencial, solo, ¿no?, publicó un tuit, como ellos acostumbran, diciendo se le quita el estatus de refugiado a Evo Morales Ayma, fin. Y después sale este comunicado. Bueno, en el día de ayer, además, que como no dio su conferencia diaria, el vocero, estuvimos en Argentina en el marco de una gran marcha federal universitaria, que fue muy masiva, que preocupa al gobierno, que igualmente, bueno, tampoco hizo que no vetara la ley de financiamiento universitario, que no se dejó esperar, ¿no? Y ayer el gobierno a la noche confirmó el veto. Pero esta noticia, esta triste noticia en relación a Evo Morales, no tuvo demasiada repercusión en los medios locales. A ver, yo creo que esto principalmente es un mensaje para los actores de su alineamiento internacional, ¿no? Creo que obviamente Evo Morales es considerado por las fuerzas populares en Argentina como un líder indiscutible, ¿no?, de los movimientos populares, el primer presidente indígena, ¿no? Fue parte de este primer gran ciclo progresista en América Latina, que trajo, bueno, muchísimo bienestar y justicia social para nuestros pueblos, junto con los gobiernos de Néstor Kirchner, de Cristina Kirchner, ¿no?, luego de Manuel López Obrador. Bueno, como este ciclo que va asumiendo otras características de todas maneras en el día de hoy, frente también a una ofensiva de estas fuerzas conservadoras o de ultraderecha, donde Argentina obviamente es el ejemplo, ¿no?, con el gobierno de la libertad avanza de Javier Milei. Este último párrafo también me parece que es importante que resaltaste, porque dice no está dispuesto este gobierno a, no recuerdo la palabra, ¿no?, pero sería a apoyar o encubrir. Sí, lo leo, Emilia. Dice: este gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores. No ayudamos a quienes siembran el terror y atentan contra la democracia. Bueno, creo que esto debería prendernos mínimo las alarmas, ¿no? Porque esta categoría, principalmente lo que tiene que ver con terroristas. Yo no sé qué accionar de Evo Morales y de su gobierno popular puede ser tachado de terrorista o de intento de dictador, cuando en realidad fue todo lo contrario. Evo Morales, recordemos, en noviembre de 2019 debe abandonar su país para evitar un magnicidio, ¿no? Porque obviamente las fuerzas de seguridad, las fuerzas militares habían tomado por asalto, ¿no?, un golpe de Estado en su país. Y obviamente Evo y parte de sus funcionarios piden asilo, y ahí obviamente el gobierno de Manuel López Obrador y, hay que decir, también de Alberto Fernández, cumplen un rol muy importante para preservar la seguridad de quienes habían sido electos democráticamente, ¿no? Sin embargo, creo yo, sí, Emilia. Sí. No, creo que es parte de un realineamiento a nivel regional, ¿no? Él le habla a cierta fuerza que se viene constituyendo, a cierto marco de alianzas que tiene que ver con líderes de partidos políticos y de fuerzas de ultraderecha
que además responden a intereses internacionales muy claros, ¿no? Que tienen que ver con estas fuerzas de Occidente, como las llaman, principalmente Norteamérica y el gobierno de Israel, que obvio que ahí veía una de las tapas de sus diarios, está en una ofensiva criminal nuevamente contra los pueblos de Oriente, ¿no? Desatando esta guerra y y siguiendo con el genocidio del pueblo palestino. Me parece que ese es el marco general en el que se inscribe este retiro del estatus de refugiado a Evo. Colegas, servida la mesa para que ustedes nos ayuden a interpretar. Tenemos la información. Creo que esta nota que les he compartido en los primeros minutos refleja claramente, sintéticamente, no está contaminada, creo yo. Me parece que hace un frío resumen. Lo que no tiene que estar frío es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Con este revuelo económico que tiene su herencia en la político, que tiene su herencia en la economía, en la sociedad, en fin. No sé cómo quieren agarrar el tema. A ver, ustedes se organizan. ¿Quién quiere primero? Están mirando. Bueno, arranco entonces. Vamos. A mí me da como una sensación de déjà vu, ¿no? No solamente digamos, en las acusaciones. El 2020, recordemos un personaje entre ambas aguas, ¿no? Un periodista, entre comillas, para muchos español, un operador, diríamos, mediático, que de la mano del entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, sacaron ya a la luz este tipo de denuncias. Y vayámonos más atrás, justamente a 2016, cuando Carlos Valverde mostraba un certificado de nacimiento que después del referéndum dijo, no había sido verdad este certificado, pero en medio ya pasó todo el error comunicacional del entonces gobierno de Evo Morales y cómo manejaron la situación. Entonces, a mí la verdad, ahora me parece un déjà vu, es decir, volver a andar sobre lo que ya se dijo. De parte de la defensa del expresidente Evo Morales se escuchaba que no hay ninguna víctima que ha denunciado, entonces el caso no debería seguir. Del otro lado, ayer el presidente Luis Arce sale en conferencia en Santa Cruz y dice que no se politice el tema, pero por favor todo el gobierno. Y lo declaró en reserva. Sí, lo declaró en reserva, todo el gobierno y todos los medios estatales y paraestatales salieron en la línea que se bajó. Entonces, vaya si esto no va a ser un tema político, que además, a propósito del déjà vu, coincide con un momento electoral. El 2020 era de cara a las elecciones del 2020, después del golpe, ruptura democrática, lo que prefieran llamar. El 2016, el referéndum que buscaba modificar el artículo 168, y ahora que ya, se adelantaron las elecciones y el tiempo electoral, entonces en ese sentido a mí me da la sensación de un déjà vu constante. ¿Estrategia preelectoral? ¿Te leo bien? Y parecería, ¿no? Digo, esto lo han utilizado, reitero, el 2016 y el 2020 en tiempos electorales. Vuelve el mismo argumento, la misma denuncia, el mismo guión, si quieren, en este momento electoral, porque para nadie es desconocido que este es un momento electoral. El gobierno ha perdido una frase casi de campaña que tenía hasta mediados del 2023, diríamos, cuando empezaron los primeros disparos de Evo Morales, decían: nosotros no vamos a salir a contestarle, vamos a dedicarnos a la gestión. Eso claramente acabó el año pasado, a mediados de año. Hoy parece que el gobierno está enfrascado realmente en la pelea con Evo Morales y todas las fuerzas las tienen destinadas a eso. Y Evo Morales, que no es manco, ni tartamudo, que pero también por favor, responde. si estará acostumbrado a este tipo de situaciones desde los 90s. Y en la oposición también se están moviendo las aguas. ¿Quién quiere seguir? A ver, yo creo que entraría por el análisis más estructural, ¿no? En el sentido de que yo creo que lo que a mí me deja, digamos, evidentemente todo esto responde a un hecho político, porque Evo Morales es político, ¿no? Ahora, que responda a un hecho político no quiere decir ni que se disminuya, ni que absolutamente nada. Es decir, yo creo que los procesos que toman su curso y que son políticos no dejan de ser o de existir por el hecho no se anulan por el hecho de ser políticos. Bien, la pelea intestina del MAS se ha visto en distintos momentos, ¿no?
Primero hemos visto las cúpulas masistas peleadas, ¿no? Lanzándose dardos todo el tiempo. Había una advertencia, oigan, cuidado que de las cúpulas bajan a la base y ese puede ser un problema para el movimiento social, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, esa pelea ha bajado a las bases, ¿no? Ya tienes una pelea de cúpulas, intermedios, bases. Hemos visto, digamos, no solamente en las elecciones dirigenciales de las bases, sino de pronto... Las organizaciones, marchas contra marchas, ¿no? Entonces, definitivamente la pelea se ha trasladado a todos los espacios posibles, ¿no? La pelea también se traslada a las instituciones. Yo creo que algo que me deja, digamos, los hechos de la anterior semana y todo lo que, o de esta semana y todo lo que hemos vivido, es el hecho de que Evo Morales sigue teniendo fuerza institucional dentro de las propias instituciones, ¿no es cierto? Y las herramientas que utiliza el gobierno para su pelea están siendo combatidas incluso desde dentro de las instituciones. Es decir, la pelea, ¿no?, con Morales ya va a distintos espacios. Era cúpula, luego organización social, base, ahora instituciones, escenarios internacionales. Hemos visto que hay comunicados, unos a favor, otros digamos, que se abstienen, ¿no es cierto? Mesas internacionales que intentan, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría, ¿no?, es que esto pone en evidencia una cosa que ya la venimos diciendo hace muchos años atrás, pero que de pronto por ahí costaba mucho de cara al cuidado del partido, de las organizaciones sociales y toda la cuestión reconocerlo, que hoy día estamos hablando de dos masas. No podemos ya hablar de un mismo partido. O sea, yo creo que digamos, es un primer dato relevante, ¿no? Un segundo dato, creo que en el caso en específico, evidentemente se han abierto una serie de procesos, unos que no tienen nombre ni apellido, decirte instigación a la violencia porque marcha, bueno, tienen derecho a marchar, o sea, por favor, digamos, ¿no? Pero digamos que el tema complejo y el tema complicado es el tema de la denuncia de estupro. Y yo voy a decir lo mismo que he dicho en escenarios públicos en el año 2020, cuando esa denuncia se inicia por Wilson Santamaría, en realidad, que era viceministro de Arturo Murillo, ¿no? Y es la primera persona en tener interés en resolver esto, tiene que ser Evo Morales. Tiene que ser la primera persona en resolver un tema tan delicado que involucra, ¿no es cierto?, denuncias y acusaciones que tienen que ver a menores de edad. Ustedes pueden decir, lo que pasa es que es un tema político que lo ha utilizado la derecha. El 16 hemos visto lo que hemos visto, han habido mentiras a medias, verdades, una situación de muy mala gestión comunicacional de parte del gobierno sobre el caso Zapata, el hijo que no había, que no existía, que luego sí, que la justicia además marca que sí hay hijo, que luego no hay hijo, o sea, es decir, una cosa realmente grotesca para la gente, que ha involucrado además tema de recursos humanos, públicos, ¿no? No solamente desde el ala digamos, gubernamental entonces, sino también desde la derecha, unos despliegues impresionantes y toda esa cuestión. Oigan, señores, van a invertir toda esa energía, digamos, en una cuestión que no era clara para nadie, era realmente una cosa horrorosa que nos tomó años de años, ¿no es cierto? Y que creo que estar dando vueltas en eso me parece insultar a la sociedad, insultar el debate público, insultar, digamos, lo que nosotros deberíamos estar debatiendo. Bien, volvemos a un tema parecido, ¿sí? Y yo creo que después de la experiencia, ¿no?, de lo que se ha vivido, insisto, y lo digo, y lo he dicho en el 2020 en todos los espacios públicos que he tenido la oportunidad de estar, creo que este tema debe aclararse. No solamente por el bien del señor Evo Morales, ¿sí?, por el bien de las personas involucradas o la persona involucrada en la que nadie piensa. Aquí se está involucrando a una persona que por los datos ya no es menor de edad, pero entonces sí lo era, estigmatizando, circulando su rostro en todas partes, ¿no? Y nadie piensa en esa persona, o sea, se utiliza, digamos, ¿no?, a nombre del género, qué machista, qué barbaridad, y no hay ningún indicio siquiera de protección a una mujer,
a una mujer, de verdad, es decir, a una mujer que supuestamente además tiene un hijo o una hija, ¿no es cierto? Ni qué decir de la protección del menor, ni nada de aquello. Es decir, entonces, en la política, a ver, seguramente dirán unos vale todo, ¿no es cierto? Pero en la política no vale todo. En la política hay límites. Y precisamente los límites los debería establecer el sindicato. Yo creo que Evo Morales, y lo vuelvo a decir, y lo voy a decir en todos los espacios, tiene que ser capaz de poder resolver este tema que está detrás de él hace tantos años atrás. Tiene que ser capaz de decir, bueno, a ver, me presento, no me presento, presento este memorial, no presento este memorial, no sé qué es lo que tenga que hacer. Pero no podemos seguir dando vueltas en este tipo de temas donde se utiliza a la mujer, donde además, ¿no? Con esto voy a acabar y ya entra Freddy con todo, ¿no es cierto? Donde además, Claudia, se ha visto unas reparticiones en redes sociales y en toda la cuestión de que prácticamente las culpables son las mujeres masistas, ¿no es cierto? Entonces se culpa a que si Adriana Salvatierra, que si no sé qué, que si no sé cuántos, ¿por qué no dicen nada las feministas? ¿Por qué no sé qué? Este no es un lío de Adriana Salvatierra. No es un lío que ha provocado Gabriela Montaño. No es un lío de las mujeres masistas. Aunque en el ala de vista son tremendamente torpes también con las mujeres masistas, con las mujeres que no son masistas, ¿no? A mí en lo personal me han hecho un comunicado terrible, digamos, metiéndose con mi familia y no sé qué otras cosas más, porque había entrevistado al presidente. O sea, una cosa así que vos dices, bueno, ¿qué te pasa, no? Pero quiero poner la raya sobre la mesa y decir que los problemas que tenga el señor Evo Morales en cuanto a este tipo de denuncias que me parecen deleznables en todo sentido y por todo lo que significan, ¿no es cierto?, no son responsabilidad de las mujeres del MAS. Es que no lo son. Y no es justo que esa responsabilidad sea cargada a ellas de forma sistemática. Este es un asunto que, por lo que significa, tiene que ser resuelto por la persona a la que se está sindicando. Dirán, el caso estaba parado. Sí, claro que estaba parado. Dirán que hay judicialización. Claro que hay judicialización. Dirán que hay judicialización de la política. Claro. Hay hace muchos años en Bolivia judicialización de la política. Hay politización de la justicia. Claro, la justicia se busca un mañana, al día siguiente. Tenemos jueces y fiscales que al día siguiente, y eso se prueba en todos los momentos, en todos los gobiernos, que son abogados que se visten de toga, pero que en realidad dentro de esa toga hay políticos desesperados. Que entre con todo, Freddy. No, dale, Fred. Esta mañana escuchaba en una radio que por primera vez yo escuché el término para inducir al entrevistado. Decía, la pregunta era algo así como, ¿estamos en una cloacracia? Tiene que ver con cloaca, creo, ¿no? He buscado en el diccionario y existe la palabra, claro. Existe la palabra cloacracia. Pero esta mañana en la radio se decía que era algo así como el gobierno de las muchedumbres, de lumpen. No es ese precisamente el significado, es de las multitudes que se acercan mucho a las dictaduras, ¿no? Porque es un gobierno de multitudes. Yo creo que esto refleja de alguna manera el manejo político a través de los medios. Me estoy acercando un poco a los medios, que es lo más peligroso, creo, ¿no? Claro, hay que mostrar, como dice Susana, es el momento de mostrar a los salvajes, ¿no? Si esto es una cloacracia, esto es una cloaca, ¿no? Hay que mostrar, como decía la señora Yanine Áñez, a estos salvajes, las barbaridades que hacen estos salvajes, ¿no? También escuché en la radio que se decía que siento asco, pero cuando lo hace un cura es por soledad. Se sentía solo y la violada y el violado ni se deben acordar, ¿no? Entonces, yo creo que en los medios efectivamente hay un uso político masivo. Ayer no fue la noticia, fue, no sé cómo llamarla, fue una avalancha, una avalancha de cosas de este asunto. No hay el interés porque claro, cuando uno no condena directamente, no se suma
a la mayoría, entonces te dicen, sos un alcahuete, ¿no es cierto? Lo estás justificando, etcétera, etcétera. Simplemente como un dato que puede servir para el análisis. Si no me equivoco, cada hora en este país se embarazan 4 niñas menores de 18 años. De 16. Y la mayoría de ellas tienen 13 años, un tercio por lo menos, no la mayoría, pero por lo menos un tercio de ellas tienen 13 años o menos. Y matrimonios también de obligados a través de, como ya se embarazó, ahora KCC, ¿no? Entonces, este es un drama fijémonos la cantidad de hogares, como dice Susana, estamos hablando de una persona, estamos hablando de una niña, o de unas niñas, que se supone que a esa edad todos más o menos somos inocentes. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.